y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Señor les bendiga. Les invito a abrir la palabra de Dios en San Mateo en el capítulo 24. San Mateo 24. El sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo, dice el versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dice el versículo 8, será principio de dolores. Estas primeras señales que hemos visto se les llama las señales primeras, porque Jesús separa esta parte del sermón diciendo: todo esto será principio de dolores. ¿Qué sigue después? El versículo 9 declara: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta segunda sección del sermón profético nos habla del desarrollo de lo que nosotros conocemos como el zarandeo y la persecución previa al cierre del tiempo de gracia. Ayer hablábamos que hay dos tiempos de angustia. Uno que es antes de que termine la mediación de Cristo en el santuario celestial. A este se le llama el pequeño tiempo de angustia, y luego el gran tiempo de angustia. Si ustedes notan, en el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Durante este período de tribulación habrá mártires. Muchos tenemos la idea de que ya en el tiempo del fin no va a haber más mártires, sino que el Señor va a proteger a sus hijos y ninguno va a perder la vida durante la tribulación.
esto es cierto para el tiempo de la gran tribulación después del cierre de la gracia. No sería un triunfo para el Evangelio que muriera un hijo de Dios después de que ya se ha acabado el tiempo de salvación, porque ya su muerte no tendría un motivo salvífico, ya nadie se salvaría a través del testimonio de esa persona. Por lo tanto, después del cierre de la gracia, ya no va a haber más mártires. Y ayer mencionábamos que los 144,000 van a estar sellados y numerados, y al Señor no le va a faltar ni uno solo. Él no va a permitir que ninguno de los 144,000 pierda su vida. En el libro Conflicto de los Siglos, se me quedó mi libro Conflicto de los Siglos en el lugar donde dormí anoche, pero allí al final del capítulo, el tiempo de angustia, el último párrafo de ese capítulo, el tiempo de angustia, la mensajera del Señor menciona que sería un triunfo para su majestad satánica que Él pudiera quitarle la vida a uno de los escogidos de Dios. Ya no tendría sentido la muerte de ninguno de los hijos de Dios, porque ya cada caso está decidido para salvación o condenación. Por eso, el Señor no le va a permitir a Él tocar a ninguno de sus hijos. Sin embargo, en el tiempo antes de que se cierre el tiempo de angustia, que se cierre el tiempo de gracia, la mediación de Cristo en el santuario celestial, va a haber mártires, y aquí lo menciona: os entregarán a tribulación y os matarán. Esta parte no es muy bonita de hablar. Preferiríamos no tener que decir de esto, porque nadie se pone contento con saber que hemos de ser perseguidos aún hasta la muerte. El Señor Jesús, sin embargo, tiene muchas promesas maravillosas para los que perseveren hasta el fin. Y hay muchos textos que nos hablan de mártires. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, si vamos al capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, ayer leímos el 6º sello, ahora vamos a leer el 5º sello. El 5º sello representa el período de la Reforma protestante, cuando miles, millones de cristianos fueron perseguidos y se multiplicaron los mártires. Dice el versículo 9: cuando se abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, justo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir que los que han de morir como mártires, no se completó ese número durante ese periodo de persecución, durante la Reforma. En lenguaje figurado se dice aquí que las almas están clamando desde abajo del altar. Dice: vi debajo del altar las almas que clamaban. En realidad no es que las almas estén conscientes después de la muerte. La palabra alma en el libro de Génesis, nefesh, se refiere también a la sangre. Nos dice en Génesis 9:4 que el alma de tanto el animal como el hombre está en su sangre, es su vida. Y Dios demandará a cada uno por la sangre derramada. Si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 4 está la historia de Caín y Abel, y se nos dice que Dios le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre clama.
pidiendo que se haga justicia. A esto se refiere este pasaje cuando dice: vi a las almas de los que habían muerto por la palabra de Dios, que clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Pero la razón por la que leímos este versículo es porque se les dijo: todavía tienen que descansar un tiempo más, hasta que se complete el número de los que han de ser muertos igual que ustedes. Quiere decir que hay un número de mártires que aún no se ha completado y se va a completar en este tiempo de tribulación que mencionó el Señor Jesús en Mateo 24. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hemos visto 2 pasajes que mencionan mártires, podemos ver varios más. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, bajo las plagas finales, las 7 postreras plagas, se nos menciona que la tercera plaga cae sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Versículo 3. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si ustedes recuerdan, bajo el 5º sello, clamaban desde el altar, pero aquí el ángel del altar es el que responde: ahora sí veo, Señor, que tus juicios son justos y verdaderos. Se responde al clamor de la sangre de los mártires, dando en la tercera plaga a beber sangre. Pero dice aquí: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Quiere decir que en ese tiempo del fin, o en este tiempo del fin, va a haber otra vez mártires y la sangre va a ser derramada, y aquellos que derramen la sangre de los hijos de Dios van a tener que sufrir la tercera plaga. No habrá agua para beber y en la desesperación tendrán que beber sangre. Es el castigo que Dios les manda por haber derramado la sangre de los santos del pueblo de Dios. Y ustedes saben quiénes son los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Por ser leales a Dios, por guardar sus mandamientos, muchos en este tiempo del fin perderán su vida. Pero el Señor Jesús dijo: el que pierda su vida, ese es el que ¿qué? El que la hallará. Y el que trate de salvar su vida, ese es el que en verdad ¿qué? La perderá. Por eso es mejor perder la vida en aras de Cristo que salvarla y perder la vida eterna, ¿no es cierto? Nuevamente otro pasaje, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 17. Se nos dice aquí que la mujer ramera, Babilonia, la madre de las rameras, Babilonia representa esa gran confusión religiosa que vendrá como resultado de la conglomeración de ideas, religiones, iglesias, sectas, la unión del protestantismo con el catolicismo y con el ocultismo o el espiritismo. Esa triple alianza traerá una super iglesia ecuménica, y a eso la Biblia le llama Babilonia la Grande. En el contexto final, ¿verdad? Entendemos que Babilonia es la iglesia falsa desde el comienzo del tiempo, pero en el tiempo final se va a unir para ser una mega iglesia
No es que van a dejar de existir las iglesias, pero van a estar unidas en puntos comunes de doctrina. Y esa mega iglesia bajo el nuevo orden mundial se le llama Babilonia la Grande. Y dice en el versículo 6, vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que la mujer se emborracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Nuevamente, en este contexto de la condenación de la gran ramera, la ramera recibe su justo castigo porque está borracha de la sangre de los santos y de los mártires. ¿Cuántos mártires habrá? Es difícil decir, pero personalmente creo que pueden ascender a millones de mártires. Y en un momento más, cuando veamos lo que va a suceder bajo la cuarta y quinta trompeta, vamos a entender por qué hago esta declaración. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 20. Estamos hablando de mártires ahora. Apocalipsis 20, versículo 4. Aquí Juan ve a los mártires ya resucitados durante el milenio, sentándose para juzgar a aquellos que les infligieron daño. Dice en el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de los mártires que son decapitados por negarse a adorar a la bestia y a su imagen y por no recibir la marca de la bestia en su frente ni en su mano. No está hablando de los mártires de la Edad Media. No está hablando de los mártires de la Reforma Protestante. Está hablando de los que no reciban la marca de la bestia, que no adoren la imagen de la bestia. Van a ser decapitados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Interesante. Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Por defender estas dos cosas es el odio que se va a desatar contra ellos y van a ser martirizados por esas dos cosas, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Ahora, mencionaba hace un momento cuántos mártires, y podríamos seguir leyendo más versículos que nos hablan de mártires en este tiempo del fin. Aquí específicamente tiene que ser mártires durante el tiempo cuando esté la imagen de la bestia establecida. Y la imagen de la bestia está en proceso de formación, pero se completa cuando las iglesias protestantes, recuerden que la bestia es el poder político religioso que dominó el mundo durante la Edad Media, en el viejo mundo, en Europa. La bestia es el sistema papal. La imagen de la bestia es una copia, una imagen es una copia, una réplica. Es una réplica del sistema papal, pero ya no en el viejo mundo, sino en el nuevo mundo, y más específicamente en la América del Norte. Entendemos nosotros que la imagen de la bestia la forma la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y vamos por un momentito a Apocalipsis 13. Desde los versículos 1 hasta el 10 se nos presenta la primera bestia, que es el papado. Esa bestia que persiguió y mató a millones de hijos de Dios a lo largo de los siglos,
durante 1260 años de supremacía papal. Pero luego en el versículo 11 en adelante se nos presenta una segunda bestia. Dice el versículo 11: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esta segunda bestia que sube de la tierra ha sido correctamente interpretada como los Estados Unidos de Norteamérica, el segundo poder político religioso en la arena profética final. Uno es el papado con su influencia en Europa y a nivel mundial ahora, y lo otro es Estados Unidos con su influencia en América y a nivel mundial ahora. Esos super 2 poderes, según Apocalipsis 13, versículo 12, van a trabajar de común acuerdo. Dice: ejerce toda su autoridad en presencia de la primera bestia. O sea, van a ser contemporáneos, van a trabajar juntos, se van a poner de acuerdo. Versículo 12: y hace que la tierra, Apocalipsis 13, 12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia es la que hace que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia que recibió la herida mortal y fue sanada. La bestia que recibe la herida mortal es el papado. Esa herida mortal le fue inflicta en 1798. La herida papal comienza a sanarse en 1929, cuando a través del el Tratado de Letrán, Benito Mussolini y Pío XI firman ese concordato mediante el cual se le devuelve al papado parte de los territorios pontificios y vuelve a ser un Estado reconocido, un gobierno político en Europa. El Vaticano llega a ser un Estado. Ahí comienza a sanarse la herida papal, pero termina el sanamiento de esa herida cuando consigue el poder a nivel mundial. Eso lo dice en el versículo 8. Versículo 7, última parte: se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que la autoridad que recibe la primera bestia es de dominar sobre todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nosotros entendemos que bajo el nuevo orden mundial, la cabeza del nuevo orden mundial, el gobierno, la autoridad, le va a ser dada al hombre de mayor influencia en el mundo. Y el hombre de mayor influencia en el mundo es el obispo de Roma. Tiene lazos políticos con prácticamente todas las naciones del mundo. No hay un jefe de Estado que no se presente ante él. No hay un día en que él no esté reunido con algún jefe de Estado. Si ustedes están leyendo las noticias, cada día hay alguien representando un gobierno, ya sea un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado, que tiene su cita con el Vaticano, con el Papa, su cita privada. También tiene lazos, nexos e influencia religiosa. No solamente en el lado político, tiene una tremenda influencia. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Ustedes son chilenos, yo soy argentino. Pero ¿quién resolvió el problema entre Chile y Argentina? ¿A favor de quién? De Chile, ¿verdad? Qué bueno.
Mejor que diga eso estando en Chile, ¿verdad? Pero miren la influencia de ese hombre, que el conflicto de décadas y décadas entre los dos países hermanos finalmente se resolvió por la intervención del Papa. Los grandes asuntos políticos del mundo, los líderes políticos del mundo miran hacia este hombre de influencia para ayudarles a resolver sus problemas. Y las Naciones Unidas lo respetan. Cuando el Papa vino a los Estados Unidos, presentó su discurso ante las Naciones Unidas. Por eso nosotros sabemos por la profecía bíblica que se le va a dar el poder para reinar como cabeza de ese nuevo orden mundial. En Apocalipsis capítulo 17 se nos habla de esa bestia que tiene 10 cuernos. Y dice el versículo 12, Apocalipsis, vamos a leer 17, versículo 11 y 12. La bestia que era, versículo 11, y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Noten, la bestia que era y no es, vuelve a ser. ¿Cuál es la bestia que era y dejó de ser bestia, pero vuelve a ser bestia otra vez? El papado, obviamente, porque era durante la Edad Media, 1260 años que gobernó. Luego no es cuando recibió la herida mortal y perdió la hegemonía, perdió el poder, perdió la autoridad de gobernar, pero vuelve a ser cuando se le devuelva esa autoridad. Y todavía no la tiene. Tiene la autoridad como jefe de Estado. Lo respetan como un igual cuando él visita las distintas naciones, como cuando vino a Chile, lo recibe el presidente de la nación como jefe de Estado. También lo respetan y le rinden homenaje, no solamente como un igual, como jefe de Estado, sino como una persona de tremenda influencia. Ya lo dijo el presidente de los Estados Unidos, cuando le preguntaron, bueno, ¿y por qué usted fue a recibirlo al aeropuerto? Directamente al pie del avión, cuando no hizo eso ni para la reina de Inglaterra cuando vino, no la fue a recibir al pie del avión, pero a este sí. Y la respuesta que dio Bush fue, porque este es el hombre más influyente en el mundo, dijo. Por cierto, otra cosa que me sorprendió de lo que dijo Bush, cuando un reportero le preguntó, ¿y qué vio usted cuando miró en los ojos del Papa? ¿Y saben lo que respondió Bush? He visto a Dios. Eso fue lo que él respondió. He visto a Dios. Increíble. Eso muestra hasta dónde ha llegado. Por eso la Biblia dice que no solamente lo van a respetar, lo van a obedecer, pero también lo van a adorar. Eso dice Apocalipsis 13. Lo adoraron todas las naciones de la tierra, todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, volviendo a Apocalipsis 17, la bestia que era, Edad Media, hasta 1798, no es, deja de ser, y ese es el período en el cual estamos ahora, porque aunque la herida mortal comenzó a ser sanada, todavía no se ha terminado completamente, porque todavía no tiene el poder mundial para gobernar, y lo va a recibir. Lo va a recibir, se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando eso suceda, se sanó completamente la herida, volvió otra vez a la posición que tenía por 1260 años. Pero en este momento estamos en el periodo de Noé. Si ustedes notan, dice, la bestia que era pasado, no es presente y será futuro. Así dice, es la bestia que era
y no es y será. Eso está en el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ahí están las tres formas del verbo, ¿no es cierto? Era en pasado, no es presente y será futuro. Volviendo ahora al versículo 11 y 12. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto, los 10 cuernos que están en esa bestia, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito: le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Si ustedes notan, todavía no tiene el poder y la autoridad, ya tiene el trono. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13 para que entendamos esto. Hay 3 cosas que tiene que tener la bestia para poder tener el dominio del mundo, como lo tuvo en la Edad Media. Apocalipsis 13 dice el versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, patas como de oso y una boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuántas cosas le dio? 3 cosas. Le dio poder, le dio su trono y le dio autoridad. El trono se refiere al reino físico. No puede haber un rey sin súbditos sobre los cuales reinar, y no puede haber un rey sin territorio sobre el cual reina. No puede haber un trono sin un rey que reine sobre un territorio físico. Por lo tanto, eso se refiere a la parte física de su reinado. Eso lo recibió el papado en 1929 cuando se le devolvió el territorio físico, recibió el trono. Por eso ahora es jefe de Estado y legítimamente reina sobre el reino o el Estado del Vaticano. Pero también tiene que tener poder y autoridad. La autoridad no es lo mismo que el poder. El poder puede ser militar o puede adjudicársele ese poder cuando todos se lo entregan. Es poder para reinar. Autoridad es más bien el respeto y la obediencia que se le rinden. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 17 dice: 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán por una hora autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Y estos tienen un propósito, el mismo propósito: le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Lo que le falta a la bestia para gobernar a nivel mundial es que se le dé el poder y la autoridad. Ya tiene el trono. ¿Y quién le va a entregar ese poder y la autoridad? 10 reyes que aún no han recibido reino. Qué interesante, porque bajo el nuevo orden mundial, el planeta Tierra está dividido en 10 regiones
geográficas. 10 regiones geográficas. Y yo podría mostrarle los mapas de la división del nuevo orden mundial. Aquí donde estamos pertenecemos al Mercosur. Es una de esas regiones. Otra región es la Unión Europea, que incluye gran cantidad de naciones, ahora unificadas. Ellos van a la cabeza de todos los demás. Ya tienen varios años de estar practicando la unificación bajo una sola cabeza. Ese es uno de esos 10 reyes. Pero son 10. Actualmente, por ejemplo, en el Mercosur, que incluye más de una nación en el cono sur, no están unificados. Están funcionando como una sola región geográfica bajo el nuevo orden mundial, pero no tienen un líder. Bueno, sí, siempre hay un líder que se escoge entre las naciones para que sea presidente del Mercosur, pero no está trabajando igual que en Europa, donde las naciones quitaron las fronteras, donde hay una sola moneda, donde hay un solo gobierno, una sola corte europea y leyes europeas que se aplican para todas las naciones. Las naciones mantienen su hegemonía, pero todas se sujetan a las leyes europeas. Ahora mismo la discusión que está sobre el tapete en Europa son las leyes laborales. Ahora, en este mes de noviembre, el 15 de noviembre, estuvieron discutiendo sobre las leyes laborales. Cuando se formó la Unión Europea, y les puedo buscar aquí, leerles la noticia de esta semana. No lo van a alcanzar a ver desde allí, pero ahí está la foto del Papa y el título de la noticia, que fue publicada en un periódico, dice: la Unión Europea debe guardar el domingo, dice el Papa. La Unión Europea. Y estamos hablando de algo de esta semana, esta no es una noticia. Bueno, ya entramos a una nueva semana, digamos de la semana pasada, ¿verdad? Pero de estos últimos días. La Unión Europea debe guardar el domingo, dice la Iglesia Católica. Esto es 18 de noviembre del 2008. O sea, estamos hablando de 4 días atrás. Déjenme leerles un pedacito del artículo. La Iglesia Católica quiere que la observancia del domingo quede engastada como parte de la ley de la Unión Europea. Fíjense. La Iglesia usando su influencia y su poder a través del Papa para empujar que se apruebe una ley que se ponga como parte de la Constitución Europea para todo lo que es la Unión Europea y que se respete el domingo. Sigo leyendo. El Parlamento Europeo, ustedes saben que hay un parlamento que está en Bélgica, ¿no es cierto? Tuve el privilegio de visitar hace unas semanas atrás, estuvimos dando una campaña en Holanda y luego fuimos a visitar al lado de Holanda, Bélgica, y me di el gusto de sacar más de 200 fotos del Parlamento Europeo y la Corte Europea, la sede de toda Europa bajo el nuevo orden mundial. El Parlamento Europeo ha estado debatiendo los cambios a realizarse en su ley laboral, en un documento que lleva por título Directrices sobre horas laborales. El Vaticano quiere, y por cierto, el Vaticano es miembro oficial de la Unión Europea, porque es un país, por eso tiene derecho a voz y voto, pero tiene una influencia sobremedida
muy grande, porque aunque es el país más pequeño de toda Europa, cuando el Vaticano habla, todos los demás escuchan, porque la mayoría de esas naciones tienen líderes católicos y él tiene una tremenda influencia sobre esos líderes. Además saben que tiene una influencia a nivel mundial, así que aunque es un miembro de la Unión Europea como país, sin embargo, tiene una presión demasiado fuerte en estas reuniones. Miren lo que dice. El Parlamento Europeo está debatiendo los cambios a realizarse en su ley laboral bajo el documento titulado Directrices sobre horas laborales. El Vaticano quiere que se incluya una cláusula en esa ley que obligue a todo ciudadano de la Unión Europea a descansar obligadamente el domingo. ¿No le llamamos nosotros a eso ley dominical? Interesante. Sigo leyendo. La Ley Directriz sobre Horas Laborales, un documento legislativo horriblemente socialista, dice este periódico, al presente declara ilegal para el trabajador en la Unión Europea laborar más de 48 horas semanales. O sea, hay reglamentaciones sobre cuántas horas se pueden trabajar y lo máximo en Europa que un trabajador puede trabajar legalmente son 48 horas. La número 49 es ilegal y quien le da trabajo de una hora más paga multas y eventualmente puede ir a la cárcel. Los trabajadores en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, pueden optar no sujetarse a esta provisión laboral. Es el único país que no se sujeta si no quiere. Y esa ha sido la discusión por años de este tema, porque tampoco, aunque Inglaterra es parte de la Unión Europea, tiene ciertas prerrogativas. No ha aceptado la moneda, el euro, sino que tiene su propia libra esterlina, no acepta ciertas leyes de la Unión Europea y esa es una contienda continua. Pero no voy a entrar en ese tipo de política ahora, solo les voy a leer el artículo. Dice, la ley laboral se encuentra actualmente bajo revisión. Durante una segunda lectura en octubre, 7 miembros del Parlamento Europeo tabularon una enmienda que incluya que el periodo mínimo de descanso en la ley laboral debe en principio incluir el domingo. La Comisión de la Conferencia de Obispos de la Comunidad Europea, COMECE, Comisión de Obispos de la Comunidad Europea, cuya sede está en Bruselas, concuerda con lo que 7 miembros del Parlamento metieron y tabularon una enmienda a la Constitución Europea para meter el domingo como día obligatorio de descanso. Y los obispos ahí están dando su apoyo, obispos católicos, recomendando que la directriz laboral debe decir el descanso semanal mínimo debe incluir el domingo como día de descanso. Eso lo pueden leer en Servicio Internacional de Información, que es un periódico italiano, Servicio Internazionale de Informazione. La enmienda declara, esto es lo que se metió ya al Parlamento y que está en discusión y se va a discutir, o sea, se va a decidir ahora en diciembre, si se incluye o no se incluye el domingo como día obligatorio de reposo en toda Europa. La enmienda declara que las probabilidades de enfermarse en las compañías que requieren a sus empleados trabajar los domingos es mayor que en las compañías que no requieren a sus empleados trabajar los domingos. La salud de los trabajadores depende, entre otros factores, en sus oportunidades de balancear el trabajo y la vida familiar, establecer y mantener estaba traducida al español, pero hasta ahí está la traducción. Déjenme buscar la otra que está toda traducida al español, porque ahora sigue en inglés la noticia.
Aquí está. Ok. La enmienda declara que las probabilidades de enfermedades, bueno, ya les leí eso, mejora, o sea, de que no se enfermen si descansan el domingo. La salud de los trabajadores depende, entre otros factores, en sus oportunidades de balancear el trabajo y la vida familiar, establecer y mantener lazos sociales y atender a sus necesidades espirituales. El domingo, como día tradicional de descanso semanal, contribuye a estos objetivos más que cualquier otro día de la semana. ¿Por qué más que cualquier otro día de la semana? Porque tradicionalmente es el día de la familia, es el día de la sociabilidad y es el día de la religiosidad. Y una persona que es religiosa, una persona que tiene lazos familiares sólidos y lazos sociales sólidos, se enferma menos que una persona que no los tiene. Por lo tanto, es una ley social, no es una ley religiosa la que ellos están empujando. Qué interesante, ¿verdad? Esta enmienda no se llevó a votación, sino que se tabuló para la próxima reunión, generando crítica de los obispos católicos por toda Europa. ¿Por qué no votaron sobre la ley? El priore Markiewicz, secretario general de la Comisión de Obispos Católicos de Europa, estaba exasperado. Y la noticia salió en el periódico oficial El Parlamento. La protección del domingo, dijo el secretario de los Obispos Católicos de Europa, es piedra angular del modelo social europeo y es un asunto de suma importancia, central para los obreros y sus familias. Debe ser incluido como parte de la ley laboral. La ley referente a directrices sobre horas laborales será discutida nuevamente en diciembre. Y los obispos católicos de Europa quieren que esto se pase y están trabajando arduamente entre los miembros del Parlamento para convencerlos de que voten a favor. O sea, están haciendo su trabajo político los obispos católicos, influyendo sobre los católicos miembros del Parlamento para que aprueben la ley dominical para toda Europa. El Papa ha sido un fuerte defensor, sigue diciendo el periódico, del reavivamiento de la observancia del domingo. No sé si ustedes recuerdan lo que él dijo en la misa en Viena, de una misa en favor del domingo, y él dijo: sin el domingo no podemos vivir, no subsistimos. Declaró el Papa Benedicto XVI en una misa el 9 de septiembre del año pasado, declarando que el domingo es una necesidad imperativa para todo el mundo. Pueden leerlo. Todas estas noticias, si ustedes quieren leerlas directamente de los periódicos, van a nuestra página del evangelioeterno.com y ahí pueden bajar todas las noticias originales, tanto en el idioma original como la traducción al español. La perspectiva, miren cómo termina este artículo del periódico The Trumpeter. Dice: la perspectiva de un gobierno europeo tan poderoso que pueda declarar un día específico, el día de reposo para toda Europa, es algo que da miedo, dice el periódico. Es algo que da miedo. ¿Cómo un gobierno puede tener tanto poder que puede establecer por ley un día de reposo obligatorio? Esto resultaría en una Unión Europea dispuesta y con el poder para establecer cambios en el estilo de vida de sus súbditos, ya sea que les guste o no. Resultaría en una Europa que establecería una religión estatal, el catolicismo. El establecimiento del descanso dominical sería la marca de un poderoso superpoder europeo aliado con el Vaticano. Qué interesante que este periódico use esa fraseología, porque dice la marca de un superpoder europeo aliado con el Vaticano.
¿Se dan cuenta? La marca USA de un poder. Si logran establecer el domingo como parte de la ley laboral en Europa, que se está discutiendo en este momento, sería la marca del poder de Europa, aliado con el Vaticano. Están trabajando de común acuerdo y ustedes ven cómo la política y la religión están íntimamente unidas. Tengo aquí más de 10 artículos distintos hablando del tema de la ley dominical en Europa y en otros países del mundo. Ustedes saben que eso está discutiéndose ahora también en Chile, ¿verdad? Y que hay una propuesta ante el Congreso para una ley laboral haciendo del domingo en Chile un día obligatorio. O sea que esto no es solamente en Europa. El Vaticano se está moviendo a nivel mundial para establecer leyes laborales que defiendan el domingo. Sin embargo, la profecía dice que se va a formar una imagen de este mismo sistema que opera en Europa y en América Latina, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un problema. No pueden pasar una ley dominical porque hay una separación entre la Iglesia y el Estado, cosa que no existe en Chile, que no existe en la Argentina. En la Argentina, por ejemplo, la religión oficial de la nación es el catolicismo. Y es apoyado por el Estado el catolicismo. En la mayoría de los países latinos, de América Latina, el catolicismo es la religión imperante y tiene toda la fuerza para lograr meter las leyes que quiera. Pero en los Estados Unidos la historia es distinta porque no es una nación católica, tradicionalmente es una nación protestante, pero se fundó sobre la base de la separación entre la Iglesia y el Estado. Los que vinieron huyendo de Europa por la persecución de la Edad Media y vinieron a las tierras de América, dijeron nunca más vamos a fundar una nación donde no haya un rey y donde no haya papa. Y por eso se fundó los Estados Unidos, una nación libre donde los ciudadanos puedan escoger quién los gobierna y no tengan un rey a quien rendirle tributo, ni tampoco un papa que los mande, no más papa. Por eso se fundó el protestantismo en América y las bases de esa nación, la misma constitución de los Estados Unidos, separan el poder político del poder religioso y dice que no pueden estar unidos. Ese es el gran problema en los Estados Unidos, por el cual no se ha podido pasar una ley dominical. Pero la palabra de Dios dice que va a suceder. Y en nuestro próximo tema yo les voy a hablar del avance de la ley dominical en los Estados Unidos. No les comparto la noticia del avance de la ley dominical en Chile, porque ustedes están al tanto, aquí están y la han visto en los periódicos y en las noticias. También en Argentina se está empujando mucho el tema del descanso dominical laboral. Distintas provincias de la Argentina ya tienen leyes laborales salvaguardando el domingo. Y ahora se está empujando para establecer una ley federal en toda la nación. Esto es sumamente interesante, porque lo que los adventistas hemos venido predicando y enfatizando hace décadas y décadas, ahora lo estamos viendo delante de nuestros ojos, ahora están las noticias. Por eso es que como pueblo debemos despertarnos, pero da tristeza ver que estamos dormidos y que estos temas proféticos que están tan candentes son los que menos se predican en nuestras iglesias. ¡Qué tristeza! No alarmen a la gente, dicen. No llegó el tiempo de hablar de esto. Cuando llegue el tiempo, entonces vamos a hablar de esto. Pero resulta que las cosas están sucediendo de una manera tan rápida a nivel mundial y nosotros seguimos dormidos. Si no hablamos de esto antes, después ¿quién nos va a creer cuando ya suceda? Es que nosotros decíamos. ¿Pero cuándo? Si ustedes no dijeron esto. Ahora que se aprobó la ley dominical, ahora están hablando en favor de esto. Por eso Dios nos dio las cosas de antemano. Y el Señor Jesús dijo, os lo he dicho de antemano para que cuando suceda creáis.
Si nosotros estamos hablando de estas cosas y moviendo lo que es profecía de antemano, entonces el mundo, cuando vea el cumplimiento de esas predicciones de la palabra de Dios, va a creer. Pero si lo decimos después de que ya pasó, ¿de qué sirve? El impacto no es igual. Por eso la profecía nos lo dice de antemano. Si vamos a esperar a que venga la marca de la bestia, te pusiste delante de la luz, no te vi. Ok, gracias. Si vamos a esperar a que venga la ley dominical primero y entonces vamos a salir a hablar de esto, es demasiado tarde, hermanos. Es demasiado tarde. Por eso en el próximo tema quiero hablarles un poquito del avance de esto en los Estados Unidos, porque para nosotros es una señal muy poderosa al pueblo adventista la implementación de la imagen de la bestia con la aprobación de la ley dominical, no en Europa, no en Chile y Argentina, que son países católicos que al fin y al cabo el domingo siempre ha sido el día de reposo aquí. Aunque no está quizás por ley establecido, aunque hay países que tienen. Ahora mismo, en el mes de junio de este año, Croacia aprobó una ley dominical con castigo, con cárcel y con tremendas multas para el que viole el descanso dominical. Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? Los obispos católicos y el Papa, empujando la ley dominical en Croacia, que ya ha sido aprobada. Croacia es un país al norte de Macedonia, de Grecia, católico, 98% de la población es católica. Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto, hermanos? Miren lo que viene. Déjenme leerles. Vamos de vuelta a Mateo 24 y entonces les voy a leer la cita de Joyas de los Testimonios. En Mateo 24, Jesús dijo: habrá pestes, hambres, terremotos, desastres en diferentes lugares y esto será principio de dolores y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si ustedes están despiertos a lo que está pasando en el mundo adventista. Pero ese versículo se está cumpliendo al pie de la letra. Odio entre nosotros mismos, unos a otros, aborreciéndose. Cualquiera que predica el mensaje profético es atacado y cualquiera que se levanta con los libros del Espíritu de Profecía y con la Biblia, predica una vez, la próxima vez no le dan el púlpito. Y de ahí para adelante tengan cuidado que ese es un reformista, tengan cuidado que ese es un separatista. Solo por andar con los libros del Espíritu de Profecía, solo por hablar los temas proféticos. Esto que estamos leyendo no es cosa del futuro, ya está sucediendo dentro de nuestro medio. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero luego el Señor Jesús dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, versículo 14, por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se dice la palabra testimonio en el idioma que se escribió San Mateo? ¿En griego? Dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. La palabra testimonio en griego se dice martireo. Y de ahí viene el vocablo mártir. Alguien que da testimonio con su vida de Cristo, o sea, da testimonio de Cristo con su vida, se le llama un mártir porque dio testimonio, el testimonio máximo que se puede dar, que es ofrecer su vida por el Señor. La palabra dar testimonio es martireo, así se dice en griego. Y cuando Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino, si ustedes notan en el contexto que viene hablando, está hablando en el contexto de persecución, en el contexto de tribulación, en el contexto de ser entregados unos a otros, de entregarnos a muerte, de ser aborrecidos. Ahí es cuando Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino por testimonio.
Ustedes se preguntan, bueno, siempre yo por lo menos he usado este versículo para decir, no, una de las señales de que tienen que suceder antes que Cristo venga es que el Evangelio se predique en todas partes del mundo. Y yo me acuerdo cuando yo decía, la Iglesia Adventista ya está predicando el Evangelio en 189 países de los 202 países del mundo. Ya falta poquito para que alcancemos todos los países. Era algo muy ilusorio, hermanos, porque en algunos de esos países tenemos presencia adventista, 10, 20 miembros en un país de 100 o 50 millones de habitantes y decimos que ya predicamos el Evangelio. Cuando hay millones de personas que nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús, menos el nombre de Adventista del séptimo día a nivel mundial. Fíjense lo que les voy a decir. 4 de cada 5 habitantes del planeta Tierra nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús ni saben quién es Él. Y nosotros estamos hablando de terminar la predicación. Si seguimos al ritmo que la Iglesia Adventista está predicando el Evangelio, vamos a estar aquí siglos. Porque es cierto que el mundo entero tiene que ser alertado y cada persona tiene que tomar una decisión en favor o en contra de la verdad, pero no como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos alcanzando menos almas que las que nacen cada día. O sea, con cada día que pasa nos estamos atrasando más en la predicación del Evangelio, porque ha nacido más gente que la que nosotros podemos alcanzar, o estamos alcanzando literalmente. Y esto no es para que nos desanimemos, es para que entendamos cómo va a trabajar Dios para que se termine y se abrevie su obra en justicia. Dios va a utilizar la persecución y la tribulación para que se termine la predicación del Evangelio. ¿Qué no fue así en la iglesia primitiva? Vayan por un momentito al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo fue que esa iglesia que solo tenía 120 después del derramamiento del Espíritu Santo se multiplicó y literalmente predicaron el Evangelio en todo el mundo. Ya para el capítulo 5, ya para el capítulo 15 del libro de Hechos, prácticamente el mundo entero había escuchado la predicación del Evangelio. Hasta en Roma y hasta en la casa del César había convertidos. ¿Cómo lograron llegar a esas alturas en tan corto tiempo? Bueno, si ustedes van a Hechos, en el capítulo 8, dice en el versículo 1, después de la muerte de Esteban, el primer mártir de la era cristiana, dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día, versículo 1 del capítulo 8, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Jesús les había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Jesús usó la palabra mártir. Así se dice testigo, mártir, en griego. Y se desató la persecución después de la muerte del primer testigo, del primer mártir. Y fueron esparcidos. Y dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, versículo 4, ¿qué hicieron? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, Dios sabe cómo hacer para que su verdad se riegue. Y no hay otra manera.
En la iglesia primitiva, la predicación se regó por todas partes del mundo cuando se desató la persecución. Antes de eso estaban la iglesia en Jerusalén. No habían salido a predicar el evangelio. Pero cuando se desató la persecución, cuando Saulo y los que estaban con él iban de casa en casa y los sacaban de sus casas y los entregaban a la cárcel, la gente tuvo que comenzar a moverse. Y antes que llegara los enviados de Saulo, tuvieron que salir y se regaron por todas partes del Imperio Romano, pero iban predicando el evangelio. Nosotros tenemos años que Dios nos ha dicho que tenemos que salir de las ciudades, que tenemos que esparcirnos para predicar el evangelio. Pero nada de eso ha pasado, por más de que el Señor nos ha dicho cómo debemos hacer la obra. ¿Sabían ustedes que hace años que el Señor viene diciendo a su pueblo adventista que tenemos que salir de las grandes ciudades? Escuchen. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 115. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Los hombres continuarán levantando gigantescos edificios que valen millones. Se dará especial atención a la belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Yo estuve años atrás aquí en Valparaíso y en Viña del Mar, y ahora que vengo me encuentro que es otra Viña del Mar que no conocía. Porque como aquí es zona sísmica, no había grandes edificios. Lo que era Valparaíso era lo que vemos aquí en esta zona, ¿verdad? Pero ahora de pronto usted ve grandes edificios todo alrededor y usted dice, ¿cómo? Ah, no, porque estos son a prueba de terremoto. Miren lo que dice. Se dará especial atención a la belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos estos edificios a prueba de terremotos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte que el templo de Jerusalén. Aún antes de que venga la última gran destrucción del mundo, los edificios se desplomarán y se harán polvo ante la vista de aquellos que los construyeron. Eso hablando, pero déjenme leerles un poquito sobre lo que dice aquí. En el capítulo anterior, página 97 de Eventos, dice: salid de las ciudades tan pronto como sea posible. ¿Cuándo? ¡Wow! Y nosotros hemos obedecido tremendamente lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Conseguid un pedazo de tierra donde podáis tener un huerto. Hermanos, lo que viene, ustedes no tienen idea de lo que viene en los próximos meses. Yo voy a hablar un poquito de lo que está pasando a nivel de Estados Unidos, la caída del dólar, la nueva moneda y lo que eso va a hacer en el resto del mundo. Ustedes saben lo que ha estado pasando desde septiembre en adelante, la sacudida de la bolsa de valores a nivel mundial. Vienen cosas peores. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto. Mi mensaje en este tiempo es salid de las ciudades. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo adventista
es radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades, porque éstas serán castigadas con los juicios de Dios. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo bolas de fuego sobre ellos. ¿Estamos hablando de las trompetas? ¿No creen? Pero lo más triste es que la gente va a decir, ¿y ustedes sabían estas cosas y no nos dijeron nada? ¿Se acuerdan la cita que leímos ayer? Aquí está. Eventos de los últimos días. En la página 26, 25. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde la ventana veía una terrible conflagración, grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban por todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían por todas partes y muchos lugares estaban siendo destruidos simultáneamente. El terror de la gente era indescriptible. Una escena muy impresionante. Eso lo tuvo en 1906. En 1909 tuvo otra visión. Una escena muy impresionante pasó delante de mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas y costosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí que alguien decía, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, pero no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron, en tono de reproche, y ustedes sabían estas cosas, ¿por qué no nos dijeron nada? Nosotros no lo sabíamos. Salid de las ciudades. Mi mensaje para este tiempo es salid. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades, porque éstas serán destruidas, visitadas por los juicios de Dios. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de los centros urbanos, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo bolas de fuego sobre ellos. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo liviano, sin importancia. No piense que pueden volver a edificar casas en esa misma ciudad. Nueva Orleans, estoy pensando. La ciudad fue completamente destruida y resulta que la han vuelto a construir en el mismo lugar. Y ahora mismo uno de los huracanes que vino le pasó chispeando al ladito. Azotó una zona que ya había azotado el huracán anterior en Luisiana. Y se salvó la ciudad de Nueva Orleans por poquito, por poquito. ¿Ustedes creen que del próximo huracán se va a salvar? Miren lo que dice. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no piense ni considere este asunto como algo liviano, sin importancia. Que no se les ocurra que pueden volver a edificar casas en esa misma ciudad, aun si se les ofrece una oportunidad favorable. Claro, el gobierno federal de los Estados Unidos dio tremendas ayudas para volver a reconstruir Nueva Orleans. Y la gente aprovechó. Pero si nos están dando el dinero para reconstruir, volver a construir en el mismo lugar, que nuestro pueblo no piense, aun si se les ofrece una oportunidad favorable. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, estudien cuidadosamente el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo
y entérense de las cosas que van a ocurrir en las ciudades. Pero resulta que tú vas a Apocalipsis 11 y nos dicen que eso pasó con la Revolución Francesa. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Se va a volver a repetir. Apocalipsis 11 es parte de la séptima trompeta. Lean cada versículo, estudien Apocalipsis 11 y entérense de las cosas que van a ocurrir en las grandes ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Los padres y las madres que posean un pedazo de tierra y un hogar fuera de las ciudades serán entonces reyes y reinas. Y usted dice, pero si nos vamos de las ciudades, ¿quién va a predicar? Ahí es donde está la gente. ¿No hay que predicarles a la gente que vive en las ciudades? Escuchen. Hay que trabajar en favor de las ciudades. El próximo párrafo, página 98. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, Dios nos mandó a salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en favor de las ciudades, pero no vivir en ellas. El mensajero de Dios dijo, el ángel que la acompañaba en la visión, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, dijo el ángel, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante las visitas realizadas para advertirles de lo que acontecerá en esas ciudades. Oh, mis hermanos, desde puestos de avanzada tenemos que trabajar las ciudades, pero no viviendo en ellas. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. En muy poco tiempo las condiciones en ellas serán terribles. Lo escribió en 1902. Los sindicatos, las huelgas, los desastres impedirán que nuestra obra progrese si la establecemos en las ciudades. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz de amonestación y de instrucción, como la voz de Lot fue oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en la ciudad de Sodoma. Ciudad malvada y corrupta. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho en favor de esa ciudad, aun si Lot hubiera vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad, pero hubiera salvado su familia. Oh, qué triste, hermanos, qué triste. ¿Cuántos de nosotros que hemos descuidado estas instrucciones vamos a perder a nuestros hijos? ¿Y de qué sirve ganar todo lo que este mundo ofrece si perdemos a nuestros hijos por haberlos tenido en las ciudades? Diga, hermano. La suma inspirada nos aconseja a no tener la dilación que tuvo Lot para salir de la ciudad. Así es. A no demorarnos como hizo Lot, porque va a ser demasiado tarde. Hermano. Entonces, por lo que se está exponiendo, dentro de la ciudad no habría sectores de cualquier. No van a vivir en las ciudades, van a vivir fuera de las ciudades, van a venir a alertar a las ciudades, a decirle los juicios que vendrán. Dios nos está dando instrucciones y si tú quieres ser parte de los 144,000, pues mejor que escuche y hagas lo que Dios dice. De nada nos sirve estar hablando de todo esto y que vienen las plagas y que vienen los juicios contra las ciudades y que vienen desastres y nos vamos a quedar tranquilitos. Ah, qué bueno, vino el pastor, pasó por aquí y cuando vengan los desastres nos vamos a acordar de estas cosas, pero será demasiado tarde y quizás salvemos el pellejo, pero vamos a perder a nuestros hijos, vamos a perder a nuestra familia. ¿Y de qué va a servir el cielo si nuestros seres queridos no están allá?
Debemos prestar atención a estas instrucciones. Ahora estábamos hablando de mártires. Va a haber muchos mártires en las ciudades por no haber salido. Muchos. Sí, hermano. Sí, aquí lo tengo. Así es. Maranata dice, por haberse quedado en las ciudades, cuando traten de salir no lo van a poder hacer y van a morir como mártires. Tratando de obedecer a última hora la palabra del Señor, no van a poder salvar su vida. Pero lo bueno es que el Señor dice que el que trate de salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de Él, ese es el que la hallará. Así que aún a última hora todavía hay oportunidad. Pero hermanos, se nos ha dado tanta instrucción con respecto a eso. Y nosotros estamos esperando que se pase la ley dominical, porque esa es la señal para salir de las ciudades. Vamos a estudiar eso. Vamos de vuelta a Mateo 24. Yo estaba hablando de los mártires y vuelvo a Mateo 24, versículo 14, porque el 15 es el que quiero llegar y el tiempo casi se me acabó, así que vamos a terminar, luego tendremos un pequeño receso y luego regresaremos con la sesión de preguntas, así que aguanten sus preguntas todavía, tendremos una sesión de preguntas y luego entonces iremos con la segunda presentación, el avance de la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio. Acuérdense de la palabra testimonio, martireo. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, no vamos a terminar la predicación del evangelio con evangelismo global y con los programas que vienen de la Asociación General, con todo el respeto que se merecen y debemos hacerlo, porque tenemos que estar predicando el evangelio, pero así no es como se va a terminar. El Señor va a abreviar su obra en justicia. Y la única manera que Dios tiene para hacerlo es como lo hizo en la iglesia primitiva. Cuando se desate la persecución, se va a regar el evangelio. ¿Por qué? ¿Tú crees que vas a mantener tu trabajo? Cuando tengas que huir, ahí vas a tener las 24 horas para servirle al Señor. Porque ahora estás todo el tiempo diciendo, si yo pudiera, pero es que no puedo. Pastor, quisiera venir mañana a sus reuniones, pero es que tengo mi trabajo y no puedo venir. Estamos atados con las cosas que nos atan materialmente, porque estamos acostumbrados a un nivel y a un estilo de vida que nos exige tener esos trabajos. Cuando si nos acostumbráramos a tener una casita sencilla en el campo, cultivar nuestros vegetales, que nuestros hijos aprendan a sembrar, a comer de lo que vivimos, tener un techo en la cabeza y tener la ropa que ponernos, tendríamos tiempo para hacer la obra del Señor. Pero siempre estamos esperando que venga un tiempo mejor para servirle al Señor. Y nunca va a llegar ese tiempo mejor, porque lo que estás haciendo ahora, así te va a encontrar el fin del tiempo de la gracia. Nadie va a cambiar a última hora. Si no hacemos esos cambios ahora, cuando Dios nos está llamando a hacerlo, nunca vamos a tener tiempo para el Señor. Estamos atados en todas las cosas materiales de esta vida, estamos en una rutina de la cual no podemos romper. De vez en cuando salimos un sábado por la tarde a golpear una puerta, a dar un estudio bíblico, pero el Señor quiere que nosotros le sirvamos en este tiempo del fin, tiempo completo, que seamos sus testigos, sus mensajeros, que hagamos la obra para el cual Él nos llamó. Cuando venga eso, ahí sí vamos a tener tiempo, ¿no? Ahí sí vamos a tener tiempo, ahí no vamos a tener la excusa de que no puedo por mi trabajo, por mis ocupaciones, por la escuela, por la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio. Imagínense, cuando los adventistas en distintos lugares, y cuando hablo de adventistas me refiero a todo aquel que espera la venida del Señor, porque recuerden que Él tiene hijos suyos en otras iglesias también, comiencen a ser perseguidos por su fe y el mundo comience a ver, pero estos son los que están en contra de la ley que acaba de ser establecida en este país. Merecen que los persigan, merecen que los echen a la cárcel. Pero los cristianos que conocen la palabra de Dios van a comenzar a pensar, pero ¿y por qué está pasando eso? Miren, Valparaíso los llevaron a la corte
En Santiago los llevaron a la corte, en Antofagasta los llevaron a la corte, en Concepción los llevaron a la corte. Pero está pasando lo mismo en Argentina, y está pasando lo mismo en Estados Unidos, y está pasando lo mismo en Europa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta gente están siendo llevados a las cortes? ¿Qué es lo que ellos creen? Y claro, las cámaras de televisión van a estar enfocando el tema, que va a estar candente. El mundo entero va a ser despertado. Todo aquel que alguna vez ha leído una copia del Conflicto de los Siglos se va a acordar de lo que leyó. El Señor, el Espíritu Santo, va a traer a la memoria estas cosas y la gente va a ser despertada con eso. Y los que son fieles al Señor, aún a costa de su propia vida, van a tener una tremenda cosecha de almas para el reino de los cielos, porque será predicado este evangelio del reino por testimonio. Miren lo que dijo el Señor Jesús en San Mateo, en el capítulo 10, versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Cómo le llamamos a las sinagogas hoy en día? Iglesias. ¿Estás listo para que te golpeen en tu iglesia? Jesús lo dijo. ¿Y saben lo que dice? Os entregarán a los concilios. ¿Qué son los concilios? No son los tribunales. Eso viene más adelante, en el versículo que sigue, que nos van a llevar ante gobernadores y reyes y ante los tribunales. ¿Qué son los concilios? Las juntas de iglesia, hermanos. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ser llevados ante las juntas de iglesia, y en las iglesias nos van a azotar. No solamente van a hablar mal de nosotros, van a levantarnos calumnias, pero también nos van a golpear en las iglesias. Jesús lo dijo. Versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano. El hermano que se sienta al lado de tu banca en la iglesia es el que te va a entregar. El padre entregará al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y la instrucción del Señor Jesús fue: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Eso es el versículo que sigue, el 23. Cuando se te haga imposible en esa ciudad predicar, huye y te vas a predicar a la otra. Así es como se va a predicar el evangelio, hermano. De ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pero no viviendo dentro de esas ciudades. Tenemos que sacar nuestras familias a lugares seguros fuera, donde tengan un lugar lejos de los centros de corrupción, dentro de los centros, lejos de los centros urbanos, para tenerlos seguros, porque cuando comiencen a caer los juicios de Dios, van a venir, ya lo leímos, según la medida del pecado será proporcional el castigo. Las ciudades más pecaminosas van a ser golpeadas más fuertemente. Yo les garantizo que yo no quisiera estar ni en San Francisco ni en Nueva York cuando eso suceda. Vamos de vuelta a Mateo 24. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Se me acabó? ¿Se acabó? Lo pregunto no porque no tengamos tiempo, sino por la filmación. Hay un periodo que después de eso ya no entra dentro del DVD, ¿verdad? Por eso tenemos que cortar. Vamos a retomar, después del tema ahora, en el próximo tema, lo que estoy hablando. Fíjense, llegamos hasta el versículo 14 de Mateo 24.
Y estamos hablando de la tribulación previa al cierre de la gracia, que va a haber mártires. Después del cierre de gracia, la gran tribulación, no va a haber ya mártires. Ni uno solo va a perder la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero antes de eso va a haber muchos mártires. Y la mayoría de los que mueran en ese periodo va a ser porque se van a encontrar enganchados en las ciudades y no van a poder salir. Si ustedes quieren ver un video impresionante, vayan a YouTube. ¿Saben lo que es YouTube, no? ¿Saben quién es el pastor David Gates? El de la red Adevenir, red de televisión adventista Adevenir de Bolivia. ¿Se ve aquí o no se ve Adevenir? Ok, pero en YouTube lo pueden ver. Pongan el nombre David Gates, David Gates. Y pongan allí, él lo ha predicado en varios lugares ese sermón, pero el que me acuerdo ahora fue en Guam. G-U-A-M, Guam. Ponga David Gates, Guam. Y los va a llevar directamente a un video donde él explica algo. El video se titula 2 horas para salir de las ciudades. 2 hours to get out of the cities. 2 horas. David Gates, un pastor adventista, el presidente de la red de televisión y de satélite Adevenir. David Gates. Sí, con el nombre de él, y se ponen el nombre Juan, van a poder escuchar su sermón. Él revela allí, y no voy a seguir porque el tiempo se me acabó, háganme recordar de esto después en la sección de preguntas y les hablo un poquito más sobre esto. El gobierno de los Estados Unidos, el 15 de marzo de este año, el presidente tuvo una sesión a puerta cerrada. Esto ha sucedido solamente 4 veces en la historia de la nación de los Estados Unidos. Puerta cerrada, sesión del Congreso. Y allí les revelaron un montón de cosas a los congresistas que les juramentaron que no podían repetir fuera. Se ha filtrado cierta información. Pero una de las cosas que les dijeron es que cuando venga lo que se espera, algo grande en los Estados Unidos, no dijeron si es otro ataque terrorista, una guerra civil, algo viene grande y después les voy a contar por qué. El presidente les dijo a los congresistas que habían hecho provisión para sus familias y que las tienen que sacar de las ciudades. Se les dio a cada uno un sobre sellado con información que van a tener que abrir cuando reciban la orden y les va a decir a dónde tienen que sacar a sus familias, a lugares de refugio en las montañas, fuera de las ciudades. Y la instrucción que le dieron es que van a tener 2 horas para salir de la ciudad antes que se cierren los caminos de acceso, de entrada y de salida a las grandes ciudades en los Estados Unidos. Muy interesante lo que estoy diciendo, hay mucho más sobre esto que después vamos a hablar. El versículo 15 de Mateo 24 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. ¿Estamos nosotros orando para que cuando nos toque huir no sea en sábado? Jesús nos dijo, orad. ¿Cuándo fue la última vez que le oraste al Señor pidiéndole eso? Pero es una instrucción del Señor Jesús que nos mandó a orar para que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Saben, yo aplicaba esto a la destrucción de Jerusalén. Y por años, cuando hablaba de Mateo 24, me salteaba estos versículos, decía, no, eso fue la destrucción de Jerusalén, no tiene aplicación para ahora. Hasta que leí la cita de la hermana Joay, donde dice que la abominación desoladora tiene un cumplimiento para este tiempo y que el capítulo 12 del libro de Daniel lo tenemos que estudiar y entender porque tiene instrucción que necesitamos saber en este tiempo del fin. Bueno, lo dejo por ahí.
En el próximo sermón seguimos, ¿ok? Vamos a tomar un receso corto y después seguimos con...